Para el desahogo del quinto punto del orden del día correspondiente a la discusión y en su caso aprobación de la guía de acompañamiento para los casos de violencia de género ocurridos al interior de los comités de participación ciudadana propuesto por la Comisión de Género de la Red Nacional Anticorrupción. Al respecto, me permito ceder el uso de la voz a la doctora Marcela López Serna para que nos explique de manera detallada respecto del contenido de la guía en cuestión, toda vez que ella funge actualmente como presidenta de la comisión que propone la aprobación de la citada guía. Adelante, comisionado. Muchas gracias, Jesús. Bueno, pues hablar como un poco de antecedentes respecto a este documento. La guía de acompañamiento es un trabajo que se ha llevado a cabo de forma colectiva por parte de la Comisión de Género de la Red Nacional de CPCs durante el año 2023 e inicios de 2024, auspiciados además por la Contraloría del Estado de Jalisco. La intención de este documento básicamente hace a poder mostrar elementos suficientes para poder tener una ruta crítica a seguir en los casos acontecidos en los diferentes CPCs relacionados con violencia de género, particularmente en contra de las mujeres. De pronto se piensa que este tema, la temática de género, es algo que está de moda. La realidad es que no. Lo que pasa es que en materia de derechos humanos se han visibilizado actualmente el estado de cosas respecto de cómo vivimos las mujeres, siendo mujeres en este contexto tan patriarcal. Y pues bueno, evidentemente los CPCs, el sistema anticorrupción, siendo parte de la sociedad, pues tiene estos mismos bemoles que enfrentamos las mujeres al salir a la calle y al vivir dentro de la sociedad. El año pasado específicamente, todos nos dimos cuenta, porque fue algo público y muy connotado, los casos del estado de Hidalgo, del estado de San Luis Potosí, y esos solamente son la punta del iceberg de personas valientes, de mujeres muy valientes que se animaron a manifestar. La realidad es que la violencia de género ocurre en todos los CPCs de forma más atenuada, de forma más vigente o más visible, pero todos los CPCs tienen casos de violencia de género. Tenemos casos de violencia de género y pues este documento básicamente lo que hace es mostrarnos justo esta ruta crítica para no sentirnos solas en este camino de deambular en condiciones de violencia y saber cómo enfrentarlas, y pues también poner sobre la mesa para aquellas personas que a lo mejor no tienen tan visible de qué se trata la violencia de género y que a lo mejor puede ser, quiero dejar aquí esta condición de no señalamiento, puede ser que no conozcan o no se enteren de que están cometiendo violencia de género cuando lo están haciendo. Entonces, este documento, además de servir como esta ruta crítica institucional de qué cosas se pueden hacer para poder combatir la violencia de género, para darle un rumbo institucional cierto, que derive en las consecuencias que han de tener sanciones y, por supuesto, protección para las víctimas, pues también trae un primer apartado que es eminentemente teórico, dogmático, en tanto a conceptuar qué es la violencia de género, cuáles son las diferentes tipologías que existe de esta y cómo evidentemente puede ocurrir en el interior de los CPCs. Tenemos, por obvias razones, pues una consistencia de esas mismas violencias que ocurren al exterior, que pueden materializarse también al interior de los CPCs, desde la violencia sexual, la violencia física, la violencia psicológica, la violencia patrimonial, la violencia social, la violencia vicaria. Todas estas tipologías se asocian más bien a las vidas familiares. Sin embargo, hemos visto por estos casos que ya hemos señalado de estados que fueron múltiplemente conocidos, pues que muchas de esas violencias también se materializan de forma sistemática en los CPCs, particularmente lo que tiene que ver con violencia patrimonial, con violencia económica, con violencia vicaria, con violencia psicológica. Son elementos muy consistentes en la interacción de los CPCs. Desafortunadamente, porque bien lo platicábamos antes de la sesión Jesús y yo, pues se supone que dentro de las comisiones de selección se hace una primera preselección de quienes habremos de ocupar estos escaños partiendo de una condición de integridad y de ética que tendríamos que tener, por supuesto, en la interacción entre los demás, pero que desafortunadamente, pues sí, la cuestión patriarcal está tan inmiscuida y tan entramada de forma sistemática dentro de nuestras personas que de pronto es complejo darnos cuenta y naturalizamos muchos elementos de violencia que no tendríamos que estar padeciendo, ¿no? Y entonces, bueno, esta guía de acompañamiento básicamente son esos dos subcomponentes. En primera instancia, una parte aleccionadora, informativa respecto de qué son las violencias, cómo pueden materializarse en las diferentes tipologías. Y en la segunda parte, una vez que nos hemos enterado de la existencia de esta violencia, cuál es el rumbo que hemos de tener para poder resolver el asunto y, por supuesto, garantizar condiciones libres de violencia para todas las mujeres que formamos parte de los CPCs.
dado que no tendríamos por qué estar incómodas realizando un trabajo, como tampoco tendrían que estarlo los hombres. Todos tendríamos que tener condiciones de venir en circunstancias de sintonía, de dignidad, a poder trabajar y desempeñar nuestras funciones. Entonces, este es el objetivo de la guía de acompañamiento y pues es, como ya reitero, un documento que ha sido aprobado no nada más por la Comisión de Género a nivel nacional, evidentemente trae el respaldo pues de muchos especialistas en la materia, pero también ya hay una réplica en cuanto a la aprobación en algunos estados, como es el caso de Sinaloa, Tamaulipas, Jalisco y no recuerdo cuáles otros, pero sí ya, digamos, no somos el primero en aprobar esta guía, que si ustedes pudieron advertir, en realidad establece elementos que son abstractos, pero que son coincidentes en todos los estados, es decir, las autoridades ante las cuales se podrían presentar estas quejas son las mismas que aplican para todos los estados. Así que bueno, pues en eso consiste el documento y dejo abierto por si ustedes tienen alguna réplica, comentario o observación. Sí. Ok. Primero es la dispensa y después... Ok, aquí viene la comentar, sí. Gracias, secretaria. Agotada la explicación, muy completa sobre el contenido del citado documento y en virtud de que obra un ejemplar en esta guía de acompañamiento para los casos de violencia de género ocurridos al interior de los comités de participación ciudadana en poder de cada uno de los integrantes de este órgano, solicito a los presentes manifestar, mediante votación económica, se autorizan dispensar su lectura, para lo cual solicito a la comisionada secretaria de actas tomar el sentido de la votación. Con el permiso de la presidencia, integrantes del Comité de Participación Ciudadana, solicito a ustedes manifestar si autorizan dispensar la lectura del documento en cuestión levantando la mano. Informo a la presidencia que la dispensa de la lectura de la guía de acompañamiento para los casos de violencia de género ocurridos al interior de los comités de participación ciudadana propuesta por la Comisión de Género de la Red Nacional Anticorrupción fue aprobada por la unanimidad de los integrantes de este comité. Es cuanto, presidente. Gracias, secretaria. Integrantes del Comité de Participación Ciudadana, me permito preguntar si existen observaciones o comentarios con respecto a la violencia de género en la guía que ya todos obviamente tienen en su poder, ocurridos al interior de los comités de participación ciudadana, propuesta por la Comisión de Género de la Red Nacional Anticorrupción, por lo cual se abre el registro de participantes, para lo cual solicito a la secretaria de actas se levante el registro de la participación de las y los comisionados que deseen expresarse. Claro que sí, presidente. Integrantes del Comité de Participación Ciudadana, les solicito manifestar si desean participar a fin de levantar el registro a cual se sujetará el orden de sus participaciones. Yo sí paso. Yo cierro. Ok. Entonces, sus... Muy bien, entonces tiene el uso de la voz, presidente. Muchas gracias. Bien, pues justo lo que comentaba por aquí nuestra compañera la comisionada Marce, estábamos dialogando un poco de esta guía de acompañamiento que pues en realidad no debiera de existir, puesto que se supone que los comisionados del sistema estatal y tanto nacional, pues se supone que tendríamos que tener una calidad moral de la más alta valía. Por eso hay cartas, hay recomendaciones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero lamentablemente vemos los casos que se señalaban, el caso de Hidalgo, un caso muy lamentable, pero también inclusive escalado hasta el nivel nacional con los comisionados nacionales. Es muy lamentable. La guía viene muy bien explicada y desde luego también amplía mucha tipología de conductas que tienen que ver con la violencia de género. Y desde luego pues van muy enfocadas también a la parte familiar, que es donde se genera usualmente la violencia de género y bueno, después trastoca a la sociedad. Celebro esta guía, es una guía que esperemos nos sirva a todos de referencia para que en el futuro tengamos una comunicación mucho más certera y que desde luego también, como se mencionaba, si alguno de nosotros llegáramos a caer en una conducta que por desconocimiento pudiera ser de índole de violencia de género, pues de alguna manera corregirla, porque repito, pues se supone que somos el ejemplo de la sociedad. ¿Es cuánto, secretario? Muy bien. En segundo lugar, tengo registrada la participación de la voz.
Pues nada más, en este sentido también, enhorabuena, celebrar justamente esta iniciativa por parte de la Comisión de Género de la Red Nacional Anticorrupción. Agradecerte, Marce, pues que tú como parte y ahorita como presidenta de esta comisión nos traigas a esta guía aquí. Evidentemente yo, digamos que como sexo femenino, que también puede ser víctima de este tipo de violencias, pues agradezco que existan estos tipos de lineamientos que den luz a los diferentes comités de participación ciudadana a nivel nacional respecto de este tipo de cuestiones, que efectivamente, como ya lo han reiterado, pues ojalá que no se dieran, no tendrían por qué darse de entrada. Efectivamente, creo que todos los comités de selección, cuando eligen a los integrantes de los CPCs, pues los eligen en base a criterios no solamente de experiencia, sino también de ética y de probidad y de integridad en su desempeño dentro de toda su trayectoria. Entonces, de entrada no tendrían por qué pasar, pero ya hemos visto casos en otros estados de la República donde se han sucedido estas cuestiones. Y finalmente, el hecho de que la guía venga también explicada, donde efectivamente se definan los diferentes tipos de violencia, porque efectivamente a lo mejor alguien puede no visibilizar que está siendo sujeto a algún tipo de violencia. Entonces esto es importante. Y canalizarlo, darle esa guía que viene en esa como ese camino a seguir que viene en la guía en cuestión, donde te dice a qué autoridades puedes recurrir, cómo se puede hacer y demás, pues también es importante porque recordemos, no todos los integrantes de los comités pues somos abogados, hay profesionistas de diferentes ramas, entonces es importante darles esa guía, esa profesional de a dónde pueden acudir, dónde se pueden presentar denuncias, quejas, e inclusive dentro de lo que se establece un pronunciamiento inclusive por parte de la propia Comisión de Género, que evidentemente eso hace que la persona también tenga la idea de que además de las instancias oficiales que ya se tienen, pues también poder acudir a la comisión para que la propia comisión pues también de alguna forma alce la voz, se pronuncie respecto a este tipo de cuestiones, pues también es muy importante. Entonces no me queda más que agradecer y celebrar que se instauren este tipo de guías, de lineamientos, y esperemos que nunca tengamos que ponerlos en práctica aquí a nivel estatal. Gracias. En tercer lugar, tenemos la participación del doctor Oscar Rodrigo Castañeda. Adelante, comisionado. Gracias, muchas gracias. Bueno, como ya lo he reiterado en algunas otras sesiones, en algunas pláticas, para mí el hecho de que exista una indiferencia a un tema de esta naturaleza es sinónimo de violencia. Entonces, aplaudo estos lineamientos, la labor que se está haciendo con el tema de género, porque no nada más es propia entonces de los comités de participación ciudadana. Ustedes saben que recientemente salió una noticia, y bueno, aquí la tengo en la pantalla. No voy a dar los datos, es un político de un partido político aquí en el estado, justamente por el mismo tema, ¿no? Pues el tema de la violencia de género, en donde la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado de Aguascalientes anuncia que logra una sentencia condenatoria de 2 años y 8 meses, justamente por un delito de violencia política de género, ¿no? Lo que quiere decir que se está avanzando, tiene razón el comisionado presidente, no tendría por qué existir o por qué llegar a este extremo. Lamentablemente nos damos cuenta de que estos índices de violencia de género se han ido incrementando, ¿no? No veo una voluntad política, por ejemplo, por parte de los legisladores, porque veo el artículo, el 43 de la Ley de Responsabilidades Administrativas aquí en el estado de Aguascalientes, y tal parece que con un ánimo de cumplir y solo por cumplir, pero sin describir a cabalidad lo que es la violencia de género. Por ejemplo, señalan que en este artículo 43 incurrirá en abuso de funciones el servidor público, viene una relatoría y en la parte final alguna de las conductas descritas en el artículo 20 ter de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre y Sin Violencia. O sea, entiendo que esto lo configuran ya como una falta, o sea, es una falta grave, no es una falta no grave, pero que no sea no nada más con el ánimo de cumplir. O sea, creo que nada le costaba al legislador hacer la incursión correcta y la descripción de este tipo de faltas, porque no todas las que se describen en el artículo 20 ter se refieren precisamente al abuso de funciones, ¿no? Entonces, pues aplaudo de nueva cuenta estos lineamientos, esta guía de acompañamiento, y ese sería mi comentario. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, comisionado. Ahora tiene el uso de la voz el comisionado Salvador Vázquez. Adelante, comisionado. Muchas gracias. ¿Me dicen si me escuchan?
Sí, lo escuchamos. Un Sí, poquito de bajito, pero acuerdo. lo escuchamos. Bueno, primero ofrecer una disculpa que estoy en tránsito para un evento de mejora regulatoria en la ciudad de Morelia. Es por eso que estoy desde vía remota. Lo que acaba de mencionar el comisionado Oscar, yo creo que no hay que perder de vista que esta es una guía exclusivamente y dirigida a los comités de participación ciudadana hacia el interior de los CPCs, tanto nacional como estatal. Entonces, yo en el contenido no tengo inconveniente, no, lo que sí no me queda claro es cómo es que se va a poner en práctica, poner en marcha, porque recordemos que dentro del CPC tenemos un código de ética que se ha quedado olvidado y entonces tenemos que actualizar justamente para incluir este tema de la violencia política. Hay que resaltar que la violencia política no es exclusiva del género femenino, también entra el género masculino, tal vez en mucho menor grado que el femenino, como lo dijo la ponente, pero yo creo que debemos de aclarar cómo se va a poner en marcha esta guía, si se va a difundir y cómo la tenemos que alinear con la política estatal anticorrupción, porque recordemos que dos temas que no están dentro de la política es justamente este de violencia política y el de educación. Entonces, y acabamos, como bien mencionó el presidente, se acaba de publicar el programa de trabajo del CPC y entonces, ¿cómo lo vamos a incluir? ¿Cómo lo vamos a implementar? Y sobre todo, si se va a generar algún tipo de indicador sobre esta guía o sobre este tipo de casos, porque esto va a dejar un precedente y entonces tenemos que generar un tipo de numeralia para los próximos años sobre esta guía, este documento y cualquier otro que se apruebe en adelante, que no tenga que ver directamente con la política, pero que nos pueda ayudar a sumar dentro de las actividades del propio sistema. Entonces, esa será mi participación. Gracias. Gracias, comisionado Salvador. Finalmente tiene el uso de la voz la comisionada Marcela. Adelante, comisionada. Muchas gracias. Bueno, pues la verdad es que la guía de acompañamiento, desafortunadamente, y me gustan mucho los comentarios que hicieron el compañero Jesús y Oscar respecto de, pues sí, es un documento que no tendría que ocurrir porque no tendría que haber violencia. La Constitución marca desde 1917 las condiciones de igualdad en materia de derechos humanos. No obstante, toda la estadística que genera, por ejemplo, el INEGI, ahora que desindexan justamente la violencia de género o el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que también hace esta desindexación en materia delictiva respecto de cómo la vivimos las mujeres, pues hacen muy evidente y muy lamentable que muchos de los discursos de igualdad que obran dentro de nuestra Constitución, tratados internacionales y anexos, pues en realidad no derivan en una igualdad sustantiva. Las mujeres seguimos en condiciones distintas a los hombres para efecto de poder vivir esta vida, sin tener que deberla ni temerla por el simple hecho de nacer mujeres. Esta categoría sospechosa con la que nacemos hace que tengamos sí, condiciones distintas. Y esta guía lo que hace pues es básicamente no nos va a inhibir, no va a generar una burbuja de cristal, pero lo que sí va a hacer es que al menos estos comisores de violencia de género no digan que no sabían, porque ya al interior de nuestro CPC nadie va a poder decir yo no sabía que eso era violencia. Y esto de decir a los hombres también les pasa, bueno, pues es uno de los clichés que más profundamente impactan a esta reticencia a avanzar en la materia de género. A todo mundo matan, a todo mundo violentan, porque tenemos un país muy violento. Pero las condiciones de violencia que vivimos las mujeres de forma sistemática, de forma institucional, tienen una raíz que es muy diferente a la violencia que enfrentan los hombres. Y justo eso es lo que se quiere visibilizar desde la Comisión de Género, desde esta guía de acompañamiento, desde la agenda de género, porque son elementos que mientras sigamos echándolos en el mismo costal, nadie los va a visibilizar y nadie va a poder entender de forma empática y completa lo que es vivir en la piel de una mujer, porque esas violencias tienen que ver con elementos distintos. Por ejemplo, hace ratito platicaba justo con Jesús, ¿cómo se puede materializar la violencia vicaria al interior de los CPCs?
pues digamos que se nos ocurre poner una sesión en el 10 de mayo, que son los festivales de los hijos. Y entonces, pues, o vas al Festival del Hijo o vas a la sesión pudiéndose mover de hora o pudiéndose mover de día. Eso evidentemente no tiene la misma raíz de impacto emocional, psíquico para la vida de un hombre que para la vida de una mujer. La maternidad sigue siendo de esos elementos que impactan y que rompen de forma profunda el vivirse mujer, ¿no? Entonces, la cuestión de irnos deconstruyendo de a poquito, porque obviamente todos tenemos distintos niveles de deconstrucción, pues es parte de lo que intentamos con esta guía de acompañamiento. El hacer, como ya les decía hace rato, pues que el trabajo dentro de los CPC sea más armónico al interior del equipo, pero sobre todo que para las mujeres podamos contar con condiciones dignas para poder estar en estos órganos colegiados, en los que se tendría que estar trabajando en equipo, ¿no? Y entonces, pues de eso va justamente a propósito de cuál es el impacto que tiene. Es cierto que nuestra política anticorrupción en el estado de Aguascalientes no marca el tema de perspectiva de género, sin embargo debería. Tan es así que incluso organismos, ONGs, asociaciones de la sociedad civil, nos lo reclaman de forma frecuente. Ustedes podrán dar cuenta de que la mayor parte de las solicitudes de transparencia que tenemos en el CPC tienen que ver con qué estamos haciendo en materia de género para efecto de hacer una intersección en la política anticorrupción. Es algo que se nos reclama y que no podemos hacer como caballos y taparnos los ojos, tenemos que afrontarlo y tenemos que incluirlo. Y pues bueno, parte de esto que estamos haciendo tanto con la guía de acompañamiento como con la agenda, que es el punto que sigue, pues es justo eso, ver cómo podemos intersectar y no seguir más siendo indiferentes ante esto que tiene que formar parte. La indolencia, ciertamente, como lo dijo Oscar, también es indiferencia. Muchas gracias. Muy bien, entonces, agotadas las manifestaciones, le informo, presidente, que ya no hay más comentarios por desahogar. Muchas gracias, secretaria. Agotadas las manifestaciones sobre el documento que se pretende aprobar, solicito a los integrantes de este Comité de Participación Ciudadana manifestar mediante votación nominal si aprueban el contenido de dicho documento. Para tal efecto, pido el apoyo de la comisionada secretaria de Actas, registre el sentido de los votos e informe el resultado correspondiente. Claro que sí, presidente. Integrantes del Comité de Participación Ciudadana, favor de manifestar, haciendo uso de la voz, quienes estén a favor de la aprobación del contenido de la guía de acompañamiento para los casos de violencia de género ocurridos al interior de los comités de participación ciudadana, propuesta por la Comisión de Género de la Red Nacional Anticorrupción. Comisionado presidente, doctor José de Jesús Suárez Mariscal. A favor. Comisionado licenciado Salvador Vázquez Caudillo. A favor. Comisionada doctora Marcela Leticia López Serna. A favor. Comisionada la de la voz, licenciada Nelly Carolina Roja Gómez. A favor. Comisionado doctor Oscar Rodrigo Castañeda Martínez. A favor. Informo al pleno de este comité que el documento de referencia ha sido aprobado por unanimidad de los integrantes de este comité. Es cuanto. Muchísimas gracias, secretaria. Para el desahogo del sexto punto del orden del día, correspondiente a la discusión y en su caso aprobación de la Agenda de Perspectiva de Género y Anticorrupción, propuesta por la Comisión de Género de la Red Nacional Anticorrupción. De igual forma, me permito ceder el uso de la voz a la doctora Marcela López Serna para que nos explique un poco respecto del contenido de dicha agenda. Adelante, comisionada. Muy bien, muchas gracias. Bueno, este documento, este segundo documento que vamos a presentar en realidad va muy correlacionado con la misma temática, porque seguimos hablando de temática de género y de cómo hacer esta intersección entre los trabajos que nosotros hacemos de combate a la corrupción y justamente el tema de perspectiva de género. Este documento también ha sido realizado de forma colectiva por la Comisión de Género, pero además auspiciado por ETOS, en un trabajo coordinado por esta asociación civil que combate la corrupción, pero que hizo una vinculación específica con los CPCs, tanto integrantes de comisiones como aquellos que no forman parte de comisiones, y en específico Susana Rinemo Guelmarín, que es comisionada de Campeche, llevó a cabo la rectoría, digamos, de este proyecto de generación de la agenda de género, que básicamente en lo que consiste es, a ver, les voy a platicar cómo pasa en la comisión de género. La mayor parte de las personas que llegan a integrarse a la comisión de género no es porque tengan una especialidad específica en la materia de género, sino porque les gustan los derechos humanos, les gusta que haya un tema de igualdad y entonces se integran. Pero luego hay como esta integración paulatina en que vamos enterándonos de qué va la perspectiva de género y cómo irla trasladando. De pronto, hacer la intersección justo con el combate a la corrupción y la perspectiva de género parece que tiene muy pocos hilos que puedan conectar.
pero cuando nos metemos al estudio nos damos cuenta de que son muchísimos, sobre todo partiendo de la idea de que la corrupción es uno de los principales bemoles que tienen los derechos humanos en nuestro país. Pero además, cuando nos damos cuenta de que esos derechos humanos no se ven mermados de la misma manera para todas las personas. Aquellos que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad tienen además este doble impacto de la corrupción. Es decir, por ejemplo, el sistema de salud a una persona que tiene cómo pagar en privado no le afectan las mermas que haya dentro del sistema de salud, porque no las van a vivir porque van a ir a pagar en privado. Pero quienes sí necesitan hacer uso de los servicios públicos de salud, etcétera, son probablemente quienes de por sí ya son más vulnerables y se van a encontrar con esta doble categoría. En el caso de las mujeres, pues el impacto, digamos que podría ser triple, porque normalmente desde una perspectiva estadística y partiendo de esta interconexión que hay entre las violencias, por ejemplo, la violencia económica, está muy bien documentado que es mucho más probable que las mujeres se ubiquen dentro de condiciones de pobreza a que sean los hombres, sobre todo porque muchas de ellas no trabajan por sí mismas o no perciben un ingreso por sí misma por los propios estereotipos de género que las disponen a estar en el ámbito privado y de cuidados, ¿no? Entonces, ese tipo de elementos, una vez que empezamos a sacarlos y que empezamos a analizarlos a la luz justamente de ser mujer y de tener esta perspectiva, hace que el combate a la corrupción también pueda tener una diferenciación particular. Pero ¿cómo implementarlo desde los comités de participación ciudadana? Bueno, la guía, la agenda de género, justamente a lo que se dedica es a eso, a poder decirnos una serie inmensa de labores que se pueden llevar a cabo para poder hacer esta conjunción en aras de que no tengamos que encontrar el hilo negro, porque ya es algo que se ha estado haciendo en los diferentes comités de participación ciudadana, porque es algo que hemos estado dialogando de forma muy profunda y sistemática en la Comisión de Género, y pues así digamos que damos un crisol de posibilidades respecto a cómo hacer para que la implementación de los programas de trabajo de las políticas anticorrupción en los estados y a nivel nacional puedan materializarse desde esta intersección de acciones que tengan que ver con el combate a la corrupción, la ética o la integridad, pero visibilizados desde la perspectiva de género. Y entonces de eso va el documento. Muy interesante esa perspectiva, ¿no? Y desde luego, ustedes como mujeres integrantes de este comité, pues yo creo que tienen una percepción a nivel nacional, tú, Marce, porque por ser la presidenta de la Comisión de Género a nivel nacional, de la cual estamos orgullosos, pero indistintamente de ello, pues son mujeres, ¿no? Y que juegan un rol en una familia en el cual, pues obviamente ustedes se dan cuenta de las diferencias que existen contra otras familias, ¿verdad? Pues la verdad, mi reconocimiento muy particular para ustedes dos en ese rol que juegan y que desde luego es un rol muy, pero muy complicado, el rol particular, el rol de ama de casa, de mamá. La verdad, mi respeto y de verdad que un reconocimiento también para mi esposa, que desde luego tienen esa facultad y ese trabajo tan grande, ¿verdad? Muchas gracias. Agotadas la explicación sobre el tema y en virtud de que obra un ejemplar de la Agenda Perspectiva de Género Anticorrupción, propuesta por la Comisión de Género de la Red Nacional Anticorrupción, en poder de cada uno de los integrantes de este órgano, solicito a los presentes manifestar mediante votación económica se autoriza en dispensar su lectura, para lo cual solicito a la comisionada secretaria de actas tomar el sentido de la votación. Con el permiso de la presidencia, integrantes del Comité de Participación Ciudadana, solicito a ustedes manifestar si autorizan dispensar la lectura levantando la mano. Me faltaría nada más registrar a Salvador. Ok, entonces informo a la presidencia que la dispensa de la lectura de la Agenda Perspectiva de Género y Anticorrupción propuesta por la Comisión de Género de la Red Nacional Anticorrupción fue aprobada por unanimidad de los integrantes de este comité. ¿Es cuánto, presidente? Muchísimas gracias, secretaria. Aprobada la dispensa de lectura, me permito preguntar a los presentes si existen observaciones o comentarios con respecto al documento, por lo que se abre el registro de participaciones, para lo cual solicito el auxilio de la secretaria de actas. Integrantes del Comité de Participación Ciudadana, les solicito manifestar si desean participar a fin de levantar el registro a cual se sujetará el orden de sus participaciones. Yo al final. Ok, entonces... El comisionado Salvador también levanta la mano. Sería la de la voz, después el licenciado Salvador Vázquez Caudillo y finalmente la doctora Marcela López Herr.
Muy bien. Yo en este sentido, igual, celebrar que efectivamente, además de la guía de acompañamiento, también tengamos esta agenda de perspectiva de género, que efectivamente ya de alguna manera materializa y nos lleva a un camino más establecido sobre cómo implementar todos estos temas de perspectiva de género, cómo se relaciona todo este tema con la anticorrupción, que efectivamente de entrada pudieran parecer temas ahí como muy desconectados, pero que realmente sí tienen un grado de interconexión entre ellos. A mí solamente me queda la duda, porque efectivamente en la agenda se establecen ya cuestiones específicas o una ruta específica de cómo implementar esta agenda de género y anticorrupción, hablando de conferencias magistrales, de capacitaciones, y la firma de un convenio. Estas capacitaciones y estos talleres que se van a implementar, ¿cómo van a ser? ¿Serían por parte de la comisión de género de la Red Nacional? O porque veo que también se va a firmar un convenio con el Instituto de la Mujer, me imagino con el de cada estado, quiero creer. O sea, cada CPC a través de esta comisión firmará un convenio con el Instituto de la Mujer de cada estado. Pero mi pregunta es, ¿cómo implementaremos cómo se implementan estas capacitaciones, estos talleres? ¿Van a ser a nivel nacional? ¿Van a ser implementados por el Instituto de la Mujer a nivel estatal? ¿O cómo funcionaría? Esa me queda la duda. No sé si de una vez lo respondamos o al final. Sí, si quieres cuando me toque. Ok, perfecto. Ese sea mi única comentario. La verdad es que lo veo muy bien. Veo que efectivamente me agrada mucho esto de tener esta agenda de perspectiva de género, porque la verdad, pues podemos decir cosas muy bonitas, podemos establecer unos lineamientos, toda una regulación en materia de género y anticorrupción, pero si no tenemos justamente aterrizado esta agenda, pues es muy difícil que se materialicen, ¿no? Queda como muy en la cuestión utópica, en la cuestión de sí, esto hay que hacer, debe implementarse esto, pero no lo tenemos. Y aquí ya veo con agrado que efectivamente la agenda nos presenta ya una ruta, un camino de capacitaciones, campañas, conferencias, talleres por implementar, lo cual aterriza muy bien todos estos temas y celebro mucho esta agenda. Es cuando. Ahora seguiría el uso de la voz para el comisionado licenciado Salvador Vázquez Caudillo. Adelante, comisionado. Muchas gracias. No se corta. Comisionado, se me hace que sí, hace que se nos está cortando. Señala, Si le pudiera mandar por algún mensaje. Comisionado, o no sé si apagando su cámara pudiera funcionarnos mejor su audio. Creo que ya se nos congeló. Creo que lo perdimos. ¿ya se escucha mejor ahí? Ya, Ahí está. ya lo Ok, escuchamos. bueno, lo digo rápido porque estamos en un tramo. El documento hace señalamiento de la política nacional anticorrupción, donde trae el tema justamente de violencia de género. Y luego lo baja a los CPC. Bueno, reitero, en nuestros CPC no tenemos ningún ni eje ni indicador sobre violencia política de género. Adicionalmente, el documento no es una agenda como tal, es un documento donde propone un formato para llevar a cabo una serie de actividades. ¿Me siguen escuchando? Sí, adelante. Ok. Una serie de actividades. Una agenda justamente señala cuáles son las actividades en qué fecha y quiénes van a participar. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es vincularlo a la política nacional, a la política estatal anticorrupción y luego al plan de trabajo del CPC. Y recordemos que si vamos a firmar un convenio estatal con cualquier institución, tiene que ser a través de la presidencia del CPC, porque los presidentes de comisiones no tenemos la personalidad política para escribir convenios con instituciones locales. El único que es el presidente o presidente en turno del CPC local. Luego entonces yo me abstendría adelante del voto porque al momento de que se
Te volviste a congelar, comisionado. Creo que se desconectó. Comisionado, ¿nos escucha? Ok. Bueno. Sí, Ahí ya. adelante, comisionado. Bueno, entonces adelantaría que yo tendré un voto de abstención, justamente porque es un documento solamente como formato para llevar a cabo este tipo de actividades. Y aparte, bueno, tendremos que analizar en su momento esta suscripción de convenio que tiene, insisto, tiene que ser a través de la presidencia del CPC. Y una vez que ya tengamos ya bien definidos las fechas de las actividades, quién va a participar, en dónde se va a llevar a cabo, cómo se va a llevar a cabo, es decir, la implementación de estas actividades que señala el formato, yo daría mi voto, pero por lo pronto, como es un formato como tal de lo que se pretende llevar a cabo, por lo pronto mi voto es en abstención hasta no ver un documento ya con más forma, con fechas, con propuestas, con lugares, con temas en particular, porque hay temas generales, aprobaría esta agenda anticorrupción. Gracias. Gracias, comisionado. Ahora tiene el uso de la voz la comisionada doctora Marcela López Serna. Adelante, comisionada. Muchas gracias, comisionada. Bueno, primero dándoles respuesta a algunas de las inquietudes que ustedes tenían respecto a el convenio con el Instituto de la Mujer, pues evidentemente nuestro presidente, yo hago las gestiones y tú nos dices en qué términos o cuándo te gustaría que sea ese convenio. Pati Cárdenas está dispuesta y plena para que se pueda suscribir el convenio y por supuesto también para apoyarnos a que estas acciones puedan ser implementadas. Creo que era la única duda que Esa tenía. y lo de las capacitaciones que van a ser a nivel nacional o van a ser locales, los va a impartir el instituto o cómo lo vamos a gestionar. Muy bien. Bueno, la Comisión de Género está abierta para poder hacer colaboraciones a nivel nacional o específicamente con cada uno de los CPCs en los términos que se dispongan. Pero además, pues también nosotros, como lo hemos venido haciendo y colaborando incluso con los órganos autónomos de Aguascalientes, pues creo que ya teníamos algunas cosas avanzadas en respecto de esta agenda, de estos compromisos, y pues a seguirle dando con eso también desde lo local, pero en nombre de la Comisión de Género, a quienes además quiero mandarles un saludo y un agradecimiento porque es una de las mejores comisiones de la Red Nacional de CPC, son muy participativos, muy trabajadores, como ven hay muchos productos que están derivando desde la comisión y que están generando trabajos conjuntos. Y pues bueno, abriendo el diccionario de la lengua española, agenda significa la relación ordenada de asuntos, compromisos o quehaceres de una persona o de una organización en un periodo. Entonces, eso es lo que estamos presentando, una agenda. Una misma palabra tiene diversas acepciones y pueden aplicarse todas ellas para poder utilizar nuestra lengua española en el más amplio término. Así que lo que se presenta es una agenda de género con todas sus letras y con todas las características que habría de tener. Con un montón de políticas públicas señaladas para que nosotros apliquemos en la medida de nuestros calendarios y de nuestras posibilidades lo que necesitemos hacer. Entonces, bueno, pues creo que es un gran esfuerzo también esta posibilidad de tener una correlación interinstitucional por parte de las comisiones, que se vea que los trabajos que estamos haciendo en el CPC no se quedan en lo local, sino que también estamos colaborando a nivel nacional, porque este problema, como es la corrupción, pues es un mal que acontece en todos los rincones de nuestro país y creo que el poder hacer estos trabajos de forma conjunta nos ahorra muchos desavenencias, muchos quizá trasgolpes o búsquedas en vano cuando, como decíamos hace ratito, pues no necesariamente hay que encontrar el hilo negro. Hay muchas cosas que ya se están haciendo en otros lugares y que podemos retomar nosotros para poder replicarlos en beneficio de nuestro Estado y de la ciudadanía. Perfecto. Sí, la verdad la presidencia se encuentra en disposición total. Entiendo que el concepto del documento se denomina una agenda. Entiendo también el punto de vista del comisionado Salvador, en donde él quisiera ver también un cronograma, más que todo, ¿verdad? Entonces, sin embargo, reitero la disposición de la presidencia para firmar el convenio respectivo en el momento que se considere comisionado. Con mucho gusto. Muchas gracias. Bien, agotadas las manifestaciones sobre el documento que se pretende aprobar, solicito a los integrantes de este Comité de Participación Ciudadana manifestar mediante votación nominal si aprueban el contenido de dicho documento. Para tal efecto, pido a la comisionada secretaria de actas registre el sentido de los votos e informe el resultado correspondiente.
Integrantes del Comité de Participación Ciudadana, favor de manifestar haciendo uso de la voz, quienes estén a favor de la aprobación de la Agenda Perspectiva de Género y Anticorrupción propuesta por la Comisión de Género de la Red Nacional de CPCs. Comisionado Presidente, doctor José de Jesús Suárez Mariscal. A favor. Comisionado licenciado Salvador Vázquez Caudillo. Una abstención. Comisionada doctora Marcela Leticia López Serna. A favor. Comisionada la de la voz, licenciada Nelly Carolina Rioja Gómez, a favor. Comisionado doctor Oscar Rodrigo Castañeda Martínez. A favor. Muy bien, informa al Pleno de este comité que el presente documento de referencia ha sido aprobado por la mayoría de los integrantes de este comité, con 4 votos a favor y 1 abstención. Es cuanto. Muchísimas gracias, secretaria.